Gracias, presidente. Este asunto, como ya se ha mencionado, viene de una historia. Las acciones 41 y las acumuladas 42 y 57, todas del 2008 de Estado de Guerrero, ahí efectivamente votamos todos por unanimidad en el sentido de que eran inválidas las disposiciones, sobre todo el artículo 20 transitorio en algunos incisos, en cuanto al problema de la mecánica que estaban tratando de establecer. Posteriormente, el 18 de agosto del año pasado, en la 10-2009 del Estado de Tamaulipas, efectivamente 3 de los integrantes del tribunal hicimos un ajuste al criterio anterior y establecimos que sí era posible, bajo ciertas condiciones, evidentemente, que se dieran algunos cambios en la legislación, y admitimos también la condición de las excepciones. Sin embargo, en la 55 del 2009, la del Estado de Yucatán, resuelta el 1 de octubre del año pasado, allí tuvimos una mayoría de 6 votos, hasta donde yo recuerdo, los ministros Aguirre, Luna, Franco, Sánchez Cordero y Ortiz Mayagoy, además del mío, en el sentido de decir que era posible esto siempre y cuando hubiera un ejercicio previo por parte de la entidad federativa que estuviera tratando de hacer los ajustes correspondientes. En la página 28 del proyecto del señor ministro Silva Mesa dice que esta excepción que establecimos en el caso del Estado de Yucatán no aplica en el caso presente. Y yo sobre esto quisiera simplemente insistir. Creo que sí aplica en el caso presente, precisamente porque Guerrero trató de hacer las adecuaciones al caso, vino en la acción, se declaró la invalidez, y esto precisamente me parece que demuestra la condición constitutiva de la excepción, por decirlo de esta manera, en el sentido de que sí se quisieron hacer los ajustes correspondientes. Yo, en consecuencia, para poder sostener mi voto, como en otras ocasiones, estoy en contra de la afirmación de la página 28, porque creo, al contrario, que precisamente este es uno de los casos de excepción que sostuvimos en la acción de Yucatán, y consecuentemente el Estado de Guerrero está en la posibilidad de hacer estos ajustes a los cuales ya se han referido algunos de los señores ministros. Yo, por esta razón, e insisto, salvando esta afirmación de que no se surte la excepción en el caso concreto, estoy en contra del proyecto, como lo estoy del caso de Tamaulipas, posteriormente el de Yucatán, y ahora en esta segunda vuelta del Estado de Guerrero, y por esas razones habré de votar en contra y por la validez de este procedimiento establecido en el Estado. Gracias, señor presidente. ¿Tiene usted alguna razón? Gracias, señor presidente. Nada más también reiterar el criterio que ya se había externado en ocasión anterior, tanto en el asunto de Tamaulipas, al que ya se ha referido el señor ministro Cosío, como el de Yucatán. Efectivamente, yo con anterioridad había votado por la inconstitucionalidad de los artículos que de alguna manera establecían este cambio de fecha por no ser acordes con el artículo 116 de la Constitución. Sin embargo, no sé si recordarán cuando discutimos el asunto de Tamaulipas, el señor presidente de la Corte trajo a colación pues todos los problemas que precisamente había traído en la declaración de constitucionalidad en el propio Estado de Guerrero. Efectivamente, en una primera acción de inconstitucionalidad en el Estado de Guerrero, también reiteramos ese inicial criterio de decir que si no estaba acorde con el 116, de todas maneras esto implicaba que era inconstitucional el artículo. Sin embargo, una nueva reflexión que parte del asunto señalado en el Estado de Tamaulipas, la Corte empezó a cambiar el criterio en esa ocasión con 3 votos, como ya se había señalado, el señor presidente, el señor ministro Cosío y el mío, en el sentido de estimar que se estaba diciendo que era por única vez el cambio precisamente a fin de hacer posible que se empataran estas fechas con las elecciones federales, y ahí vino desde luego el primer cambio. No me es desconocido ni ajeno que en este asunto ya hubo una acción de inconstitucionalidad en la que se manejó precisamente este mismo problema, en el que se establecía una fecha diferente, febrero de 2011, para efectos de las elecciones, y que esta se había declarado inconstitucional precisamente por no ser acorde con el 116. Sin embargo, les digo, el cambio de criterio, al menos por lo que a mí se refiere, operó desde el asunto Tamaulipas, posteriormente se reiteró en Yucatán, y en este caso concreto no estaríamos violando ni siquiera un principio de cosa sesgada. ¿Por qué razón? Porque no solamente se da en este nuevo decreto el cambio de fecha,
sino se da también el cambio en el tiempo que tiene que durar el gobernador a fin de hacerlo compatible con las elecciones federales. Entonces aquí realmente lo que se está cambiando es el sistema para hacerlo acorde a las elecciones federales. Entonces, por esa razón yo reiteraría el criterio de declarar que es constitucional el artículo y desde luego avalo todos los argumentos que quienes me han precedido en el uso de la palabra han señalado respecto de la constitucionalidad de este artículo. Hago nada más una aclaración, quizás podría entrar en contradicción con el artículo 60 del la propia Constitución, que dice: el gobernador, previa protesta de ley, que otorgará ante el Congreso del Estado, tomará posesión del cargo el 1 de abril y del año de renovación del periodo constitucional. Y el otro que dice: el gobernador durará en su cargo 6 años. Sin embargo, se está especificando que es por única vez. Y en el caso del artículo 60, yo creo que sí podríamos hacer lo que se hizo de alguna manera en el asunto de Yucatán, declarar la inaplicabilidad del artículo, no sin constitucionalidad porque no está siendo reclamado, pero sí declarar su inaplicabilidad porque de todas maneras ya no va a ser posible que tome posesión en esa fecha. Entonces, quizás valdría la pena, si es que alcanzara la mayoría este criterio, como pareciera ser, tomar en consideración esta situación, porque de lo contrario, sí estaríamos contraviniendo a dos artículos que en este momento está estableciendo la Constitución local. Digo, no por problema de constitucionalidad, sino simplemente por congruencia con el propio sistema que se está estableciendo. Gracias, señor presidente. Señora ministra, por ver. Gracias, señor presidente. Pues en el mismo sentido que mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, yo quiero decir que dejo a salvo mi criterio en relación a la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos que hemos estado analizando de algunas entidades federativas, pero yo creo que aquí sí se surge la excepción. Yo creo que aquí se surge la excepción porque hay los artículos modificados dan una operatividad al mismo sistema. Y yo recuerdo, en alguna ocasión, creo que fue en un caso de Michoacán, en donde alguna de las intervenciones que se me quedó muy grabada de alguno de los señores ministros dijo que el elector tenía que conocer anticipadamente el plazo por el cual votaba para gobernador. En este caso sabe perfectamente que el plazo para el cual va a votar por el gobernador es menor, por lo tanto, nunca mayor. Así que dijo, nunca mayor, ni un día más de los 6 años. Pero si el elector conoce de antemano cuál va a ser el plazo por el que va a votar por gobernador, que es una situación distinta y que por lo tanto sí en este caso sí le da una operatividad del sistema, es una excepción y yo, dejando a salvo mi criterio, señoras y ministros, yo creo que en este caso es constitucional. Señor ministro Aguirre Andián.